Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 6. Leeremos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta es la palabra del Señor. Y una de las frases que más debe poner atención aquí es lo que dijo Satanás: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Veamos la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dando gracias, Señor, porque nos permites hoy poder tener tu palabra. Es una palabra, Señor, que nos llevará a reflexionar, a analizar, a ver, a buscar también en nuestro corazón y nuestro interior, Señor, qué está sucediendo. Yo te pido, ayúdanos, Señor, abre nuestra mente y corazón para oír esta palabra, y por sobre todas las cosas, Señor, que podamos hoy a través de tu Espíritu ser ministrados. En el nombre de Jesús agradecemos tu bendición y tu presencia hoy en medio nuestro, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar en este día de la tentación analizada. La tentación analizada. Pudimos haber colocado el título Analizando la tentación. En fin, creo que es importante lo que vamos a hablar hoy. Estamos, recuerde, tocando temas acerca del avivamiento. Este sería la lección número 15, en la cual estamos y esperamos en el Señor poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Hoy en este mensaje vamos a tocar más nuestra área personal que cualquier otra cosa. Hemos estado viendo, por ejemplo, a la iglesia y lo que tiene que acontecer con ella para que el avivamiento venga, o para que el Señor fluya o se manifieste en una forma especial. Pero ahora vamos a hablar sobre la tentación. De eso vamos a hablar. Mucho de lo que tenemos que decir es acerca de usted, de mí, como instrumentos de Dios, que deben ser usados, por supuesto, para la gloria de Dios, y al mismo tiempo para traer ese cambio que la iglesia necesita para poder entrar en ese avivamiento que Dios va a derramar. Y esto significa también la expulsión, de alguna manera, de ese caballo de Troya del que hablábamos la semana pasada, del que sin duda entendemos que es una infiltración del enemigo en la iglesia misma. De acuerdo al pasaje que acabamos de tomar, el libro de Mateo, lo que tenemos allí es la tentación de nuestro Señor Jesucristo.
Y debemos observar aquí que Satanás siempre está poniendo dudas. Lo que más hace Satanás contra nosotros es poner dudas en nuestra mente, dudas en nuestro corazón. Y Satanás no ha cambiado, sigue siendo exactamente igual. Sigue utilizando las mismas estrategias, las mismas fórmulas y tratando siempre de poner esas dudas en nuestro corazón. Entonces, cuando vemos en la historia que comenzó con Eva engañándola, poniendo esa duda, también lo hará con usted. Lo hizo también con el Señor Jesús, tratando de llevarle a que sintiera esa duda. Y el Satanás sigue haciendo lo mismo. Entonces, cuando vemos que Satanás se presenta con Cristo, diciéndole todas estas cosas, solamente leímos algunos versículos, pero usted entiende y sabe lo que fue la tentación del Señor. Siempre tenemos que tener mucho cuidado de quién es el que está predicando el evangelio. Y usted dirá, pero ¿por qué dice eso, pastor? Porque el diablo puede predicar el evangelio y lo predica a su propio estilo. Tiene que darse cuenta de esto. Aquí, en este pasaje que acabamos de leer, Satanás, el diablo, estaba predicándole el evangelio a Cristo. Estaba utilizando el evangelio para poner duda en la mente y en el corazón de Cristo. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Hoy existe una cantidad de predicadores enormes, y no me voy a meter si son o no son de Dios. Eso creo que debe definirlo cada oyente. Pero es muy difícil hoy día poder catalogar o poder saber si las personas que hablan son de Dios o no. La única forma es conocer la Escritura, conocer la palabra. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de conocerla, es si realmente el Espíritu Santo te ha revelado esa palabra. Porque la teología enseñada por el hombre trae sencillamente pensamientos de hombre. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo revele la palabra a nuestro corazón y mente, y que podamos ser obedientes a esa palabra. Entonces tenemos que darnos cuenta aquí que Satanás predicaba el evangelio a Cristo, y tal cual lo hace hoy, poniendo las dudas en los corazones de los hombres y las mujeres. Estos versículos que acabamos de leer nos dan la perfecta comprensión sobre el significado y también sobre el dominio de la tentación. Aprendemos varias cosas aquí, importantísimas, y pienso que es muy urgente, imperativo también que aprendamos acerca de esto y que podamos llevar de una u otra manera a cabo lo que se nos ha encomendado hacer en los días finales. Primero, vivir para Cristo. Segundo, llevar el evangelio como el Señor quiere que lo llevemos. Entonces es necesario enfrentar y vencer la tentación. Ninguno de nosotros aquí podría decir yo no he sido tentado. Todos hemos sido tentados una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Todos. Porque este es el único camino hacia la estabilidad del carácter y progreso espiritual. O sea, estoy diciendo que a través de la tentación su vida espiritual se afirma y crece. Por lo tanto, usted no puede escapar de la tentación, ni tampoco podrá de alguna manera evitar la tentación. No estoy diciendo que usted cae, no estoy diciendo que usted peca, estoy diciendo usted va a ser tentado. Tal como lo dice la Escritura, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, usted y yo también seremos tentados en absolutamente todo, y la única manera que nuestra vida espiritual pueda progresar, pueda crecer y pueda ser moldeado nuestro carácter es a través de la tentación. Las tentaciones siempre tocan los puntos vulnerables de nuestra vida. Y esa es su manera principal de funcionar, y al mismo tiempo es el gran peligro que enfrentamos como seres humanos. Usted tiene áreas débiles en su vida, y esas áreas débiles serán las que constantemente serán enfrentadas con la tentación. Y eso es lo que debemos entender. Debemos ser probados
Y las pruebas van a venir, por supuesto, para tocar nuestros puntos más vulnerables, nuestros puntos más débiles. Y esto es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque Dios va a fortalecer y Dios va a estabilizar su carácter a través de las tentaciones. Dios va a permitir la tentación. Dios no tienta a nadie, pero Él va a permitir la tentación. El que lo va a venir a tentar a usted es Satanás, el diablo, su concupiscencia. Esa es la realidad. Y Dios va a permitir esa tentación para moldear su carácter, moldear su vida, para que usted pueda entonces crecer en el Señor. Ahora, tenemos un mundo con dos caminos. Y estamos en este mundo y tenemos esos dos caminos frente a nosotros. Y nosotros somos los que decidimos qué camino vamos a escoger. Jesús habló de esos dos caminos también y dijo: hay un camino ancho y un camino estrecho. El camino ancho lleva a la vida o lleva a la muerte, en este caso el mundo, pero el camino angosto es el que lleva a la vida eterna. Estos dos caminos entonces están frente a nosotros constantemente y nosotros somos los que debemos elegir por cuál vamos a caminar. Hoy día hay, no sé cómo llamarle, hay un conocimiento ilegal de demandas que contrastan entre lo bueno y lo malo. Hoy día la gente demanda muchas cosas, aunque no sabe si es bueno o malo. Simplemente la gente busca lo que quiere en el momento que quiere o cuando quiere. Y se le puede llamar a esto entonces un conocimiento ilegal y las demandas que lamentablemente no son correctas. Entonces cada instinto del espíritu humano, cada persona, cada ser humano tiene un alma, tiene un cuerpo, tiene un espíritu y tiene que pasar por la prueba, esa prueba severa de la tentación, para de esa manera entonces saber quién es Él y qué es lo que debe cambiar en su vida. No piense que es algo extraño lo que estoy diciendo. Cuando estas cosas ocurren en nosotros, cuando estas cosas ocurren en usted y cuando estas cosas ocurran en ti, hermano querido, vas a encontrarte con ellas frente a frente. Y cuando por supuesto comiences en el trabajo de la vida a la que Dios te está llamando, o si estás de alguna manera, puedo decirlo, realizando ya este trabajo, entonces vas a entender que la lucha espiritual es inmensamente grande. Van a haber días en los cuales no vas a querer hacer nada para Dios y van a haber días en los cuales lo único que quieres hacer es vivir para Cristo. Son días extraños para nosotros porque lógicamente la prueba y la dificultad trae todo aquello. Entonces, si de alguna manera estás resumiendo ese trabajo que estás haciendo para el Señor, la idea es que a través de ello vayas creciendo o vayas teniendo un mayor conocimiento y que estés con un mayor grado de, no sé, convirtiéndote en esa verdad que Dios quiere que tú y yo seamos. Uno de los problemas que tiene el ser humano hoy día es que no conoce la verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Y nosotros necesitamos convertirnos en esa verdad, convertirnos en Cristo, convertirnos en esa palabra que es la verdad. Y eso cuesta mucho porque estamos ligados a nuestra humanidad, a nuestras debilidades, a nuestras, llamándole así, nuestras propias tentaciones. Entonces, esto va a pasar una y otra vez en nuestra vida hasta que salgamos purificados y estabilizados en Dios. Lo que es la tentación viene para purificar nuestra vida y limpiarnos de todo aquello. Alguien puede decir: no, la tentación es mala. Sí, tienes razón, cuando el hombre cae, cuando cede a la tentación. Pero la tentación que tú logras vencer, a pesar de que el diablo te ha tentado, a pesar de que tu debilidad te ha tentado, a pesar de tu concupiscencia que te ha tentado, y tú logras vencer, entonces creces, te purificas y te estabilizas en Dios. Ahora, podemos estar seguros de que toda tentación que viene a nosotros viene porque se conforma exactamente a nuestra situación. A nuestra situación.
Solo podemos ser tentados en los puntos que somos sensibles o somos débiles a ese tipo de situación en particular. Nada más que eso. El diablo no va a venir a tentarte en algún área fuerte, firme en tu vida, sino que va a venir a esa área débil una y otra vez. Y te vas a dar cuenta que cada vez que Satanás venga a tentarte y logres salir victorioso, esa debilidad se hará fuerte. O sea, irás reafirmando tu vida en Cristo Jesús. Ahora, es verdad que en un sentido nosotros somos los que atraemos esas tentaciones hacia nosotros mismos, debido por supuesto a esas cosas, a esos deseos en nuestras vidas. Como la Escritura dice, la concupiscencia de la carne. Entonces nosotros mismos atraemos esa tentación constantemente. De todos los deseos de la vida que nos avisan de una u otra manera de la presencia de esa tentación, de todos esos deseos que tenemos, entonces debemos entender que si hay algo incontrolable en nuestra vida, esa va a ser nuestra tentación mayor. Nosotros automáticamente seleccionamos y respondemos a aquellas cosas con las que tenemos afinidad, con las que tenemos concordancia. En otras palabras, ellas nos atraen lo que le gusta. Vea usted sus gustos. No estoy hablando de que si tiene un gusto es un pecado, pero tiene sus gustos. Tiene gustos dulces, tiene gustos salados, tiene gustos, ayúdeme usted por favor, amargos, agridulce. Tiene gustos diferentes y va a conversar con alguien a su lado y decir no tiene el mismo gusto. Claro, cada uno tenemos gustos diferentes. Y eso es una realidad. A uno le gusta el chocolate, a otro la vainilla, en fin, vamos teniendo diferentes gustos. Estoy hablando algo de comer para entender un poco. Si vamos al vestuario, tenemos diferentes gustos, colores, diferentes gustos. Todo es diferente. A veces pasa por una casa y dice, oh, el color que le pusieron. Y la otra casa, esta me gustó. Son sus gustos. Esta es la realidad. Puedes mirar hoy día a muchas personas vestidas de diferentes maneras. Dice, oh, el gusto del pastor, no me gusta ese. Oh, perfecto, es tu gusto, es mi gusto. En el fondo todos tenemos gustos. Y en esa realidad somos atraídos entonces por esos gustos. Cuando la familia decide ir a comer a algún lugar, empieza todo el problema del gusto. No, ese restaurante no me gusta, no, ese lugar, no, esa comida no me gusta esto otro. ¿Qué hablar de la carta cuando te entregan la carta y empiezas a mirar? No te decides nunca porque tu gusto es diferente. Todo eso es una realidad. Entonces entendamos que todas las realidades de nuestra vida, esas debilidades, esos gustos, esos deseos, son los que atraen muchas veces las tentaciones a nuestra vida. Quiero decirte, hermano querido, que por cada atracción que viene en una dirección en la naturaleza de las cosas, por decirlo así, hay una oposición en la otra dirección. Cuando la tentación viene, hay una lucha espiritual que se crea en la vida del creyente. El hombre del mundo no tiene esa lucha. El hombre del mundo vive libre. La mujer del mundo vive libre porque no tiene esa lucha. Tú y yo la tenemos. ¿Te has dado cuenta de eso? Nosotros tenemos que privarnos de muchas cosas. El mundo no. El mundo no tiene problema en eso. El mundo tiene sus gustos, puede dejar algo, puede no beber algo, puede no hacer algo, pero es libre. Nosotros no, tenemos que privarnos de muchas cosas. Pablo dijo también lo mismo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, en este sentido, por ejemplo, si uno proviene de la carne, el otro proviene del espíritu y viceversa. Esta lucha está ahí. Pablo lo grafica de esta manera y dice, tengo esta lucha en mis miembros que se rebelan contra la voluntad de Dios. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces Pablo sentía esa lucha y todos sabemos quién era Pablo. Así que no me venga usted a decir que no tiene esa lucha. Si Pablo tenía esa lucha, que era un tremendo hombre de Dios, imagínate nosotros. Incluso Pablo llega a decir en un momento, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, decía. ¿No te has sentido miserable alguna vez? ¿No se ha sentido usted, hermana, hermano, miserable alguna vez? Oiga,
constantemente nos sentimos que somos miserables. ¿Por qué? Porque no crecemos nunca, no maduramos nunca, no nos estabilizamos nunca en el Señor. Pero ¿cómo tantos años en el Cristo y todavía teniendo luchas? Es como si decir, bueno, después de 2 años ya no deberían haber lucha. Es como decir, el matrimonio después de 7 años, 10 años debería estabilizarse, no debería tener ningún problema. No, eso va a ser eterno, siempre va a ser así. La vida espiritual, y de acuerdo al propósito de Dios, va a ir en crecimiento, madurez, y va a ir estabilizándose de acuerdo a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces podemos ver, hermano querido, que en esta instancia estamos obligados de hacer una elección, de decidir qué es lo que vamos a hacer. O sea, decidir si vamos a obedecer a la carne o vamos a obedecer al Espíritu. Decidir si vamos a hacer la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad. Entonces, no podemos lograr, si conocemos por supuesto el secreto del Espíritu, no podemos lograr, por ejemplo, vivir para Dios viviendo en la carne. Pablo dijo, ¿viviremos acaso en la carne para que la gracia abunde o en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Hoy necesitamos entonces lograr la victoria sobre nuestras tentaciones, y la única manera de lograrlo es a través del Espíritu Santo. Y la única forma es si conocemos realmente el secreto del Espíritu. Ahora, no nos vamos a poder enfrentar a la carne con un no. Muchas personas dicen, no, si lo que tiene que decir usted es no. Nada más que eso, no. No es que vamos a vencer a la carne con un no. Va a ser ineficaz. ¿Por qué lo digo así? Porque solo va a dejar el conflicto sin resolver. Es como decir, apenas nos gana la victoria, apenas. O sea, debemos enfrentarla con la alternativa positiva y sublime del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley. Ahora, lo que deseo enfatizar aquí, trato de explicarlo. No sé si le ha pasado a usted algo alguna vez que tiene algo tan claro en su mente y no tiene palabras como explicarlo. Así estoy yo ahora, tratando de explicar lo que tengo aquí claramente en mi mente, y trato de graficarlo y explicárselo a usted, y digo, ojalá Dios mío que me entiendan, porque si no se irán todos con un signo de interrogación hacia la casa y dicen, no sé lo que quiso decir. ¿Qué me habrá querido decir el pastor? Trato de explicarlo de la mejor manera. Entonces, deseo enfatizar sobre este punto, es que siempre se trata de una elección, siempre. En el orden de Dios y en lo que establece, por supuesto, la palabra de Dios, se trata de una elección. Vemos a Jesús constantemente llevando a los discípulos a tomar decisiones, y las decisiones son importantes en nuestra vida, y todo depende, por supuesto, de lo que nosotros entendamos del Espíritu. Usted va a decidir bien si su comunión con Dios está bien. Usted va a decidir mal si su comunión con Dios está mal. Y esto se trata siempre de una elección. La tentación produce una elección de rechazar la tentación o aceptar la tentación. Cuando el enemigo vino contra Adán, él tuvo que escoger entre 2 opciones, por ponerlo así. Dios dijo, el día que comas de este árbol, morirás. Esas fueron las palabras de Dios. Alguien diría, esa fue la sentencia de Dios a Adán si comía de ese árbol. Pero también estaba en el huerto de Edén el árbol de la vida. O sea, el propósito de Dios era que comiera del árbol de la vida y al mismo tiempo progresara en expresar a Dios y pudiera vivir bajo la voluntad del Señor. Pero la tentación de Satanás era que él hiciera la elección equivocada. Satanás lo único que tenía que hacer era que Adán tuviera que elegir. Mira lo que tenía que hacer: ponerlo frente a una elección. Y eso es lo que el diablo siempre hace. Cuando tú estás frente a una elección y comienzas a dudar qué es lo mejor, automáticamente entonces estás bajo una presión la cual debes solucionar. Siempre funciona así.
Y desde entonces hasta ahora la situación sigue siendo igual. Por la mañana decidiste venir al culto o no. Usted que está aquí decidió venir al culto, o no sé si lo trajeron, no tengo idea. Y otros que están en la casa viéndome decidieron quedarse por X motivo. Los que no pudieron venir, por supuesto, por movilización, perfecto, están excusados. Pero el punto aquí entonces es que usted decidió por la mañana, ya sea levantarse temprano o levantarse a carrera o venir hasta aquí, o decidió quedarse. La tentación, hermano querido, viene en el punto más vulnerable de nuestra vida. Y siempre, siempre hay una elección que hacer. Siempre. O permanezco en mi propia posición, o voy a permanecer en Dios. O permanezco en la carne, haciendo la voluntad de la carne, o permanezco en el Espíritu, en la voluntad de Dios. Cuando hacemos la elección correcta, como ya dijimos y estamos enseñando, entonces Cristo me ha librado de la maldición de esta ley. Y al mismo tiempo se ha ganado una victoria que es real y es completa. He vencido la tentación. Eso es lo que debemos entender. La atracción de la tentación desaparece. Y entonces es tragada por la más grande atracción del alma, del Cristo vivo. O sea, cuando usted es tentado por cualquier cosa y es tentado en su carne y usted decide por Cristo, usted ha tenido una victoria. Y la atracción de esa tentación que parecía buena, recuerde usted cómo lo hizo Satanás ahí en el árbol. La mujer vio y vio que el fruto era bueno para comer. Y el diablo seguía instigando y decía: no, ¿sabe Dios que el día que comas de él serás como Dios? Ella le creyó, no venció la tentación y cayó. Usted y yo sabemos esa historia, conocemos esa historia. Eva no la conocía y no estoy excusándola. Eva no tenía idea de eso. Eva no sabía que iban a venir a tentarla. Eva lo único que sabía era que tenía que obedecer, pero la tentación fue más fuerte. Usted sabe que debe obedecer a Dios. Y aunque venga la tentación, usted debe obedecer. Y ahí es donde está nuestra lucha constantemente. Pero entonces, si usted vence la tentación, tiene la victoria porque decide por Cristo. Eso significa que somos atraídos por Cristo. Somos atraídos al Señor. ¿Sabe? Los instintos del alma o del cuerpo que estaban previamente divididos, porque siempre esa lucha existe entre el alma y el espíritu, la carne y el espíritu. Eso que estaba dividido ahora pasa a ser centrado en Cristo Jesús y la tentación desaparece. Ahora, no que los estímulos no estén presentes en el mundo, no es que los estímulos de la tentación se vayan y desaparezcan totalmente, sino que la atracción contraria del Señor ha llenado totalmente a esa persona. No es que usted va a dejar de sentir atracción por algo si tiene una debilidad, sino que cuando usted decide por Cristo, entonces usted es llenado totalmente por esa presencia de Dios, por esa atracción contraria que es Cristo. Entonces, cuando llegamos a ese punto, el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. Y aunque la tentación esté allí, presionándonos, nosotros ya hemos decidido por Cristo. Es cuando cantamos esa alabanza: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan. O sea, esta es la realidad. La Biblia, hermano querido, trataré de explicar eso. La Biblia siempre va a mostrarnos y
vamos a descubrir a través de ella que ha habido una elección que hacer constantemente. Ya hablamos, por ejemplo, acerca de uno de los primeros principios sobre la oración prevaleciente. ¿Recuerda usted eso? Quizás no lo recuerde, pero la oración prevaleciente es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es siempre una elección. Esto es como decir, voy a permanecer aquí. Yo debo saber lo que Él quiere y luego saber, o después de que sepa qué es lo que Él quiere de mí, escojo hacer lo que Él quiere de mí. Eso es permanecer entonces en Cristo. No habría ningún tipo de tentación si mi carne no estuviera tratando de llevarme por la dirección equivocada. O sea, usted y yo no tendríamos ningún tipo de tentación en ningún área si no fuera por la carne que siempre nos jala algo que le gusta. Es complejo. Usted es el que elige. Yo soy el que elijo. Y Dios me permite vivir con esa elección. Recuerde que tenemos un libre albedrío. Yo decido si bebo o no de este vaso. Usted me puede gritar de allá, no, no lo beba, no lo beba. Y yo soy el que decido. Decidí no beber. O sea, es nuestra elección. Usted y yo somos los que elegimos. Entonces nadie puede decir que cayó, que pecó, que cometió algo malo porque el diablo. No, el diablo presenta la tentación y le dice, ahí está, bébelo. Tú decides. Nadie puede culparlo, aunque es culpable de todo lo que está pasando, pero nadie puede culparlo directamente porque usted es el que decide. Y esa elección es la que marca la diferencia. Así como Dios nunca nos fuerza a escoger su voluntad, Él quiere que libremente nosotros hagamos su voluntad. Él no nos presiona a hacer su voluntad. Él quiere que usted elija libremente servirle. Él no quiere gente obligada. Él no quiere gente que esté prácticamente siendo como seguidores con látigo. Un látigo. Alaba a Dios. Levanta tu mano. No, no. Dios quiere que usted libremente escoja hacer su voluntad. Si usted lo hace, entonces Dios le dará el poder para que ejecute esa voluntad que está en el Señor. Entonces ese poder entrará en acción y Dios le va a ayudar, Dios lo va a guiar para que obedezca lo que Él o lo que usted ha elegido. Si usted elige hacer la voluntad de Dios, Dios le da el poder, le da la habilidad, le da la fuerza, le da todo lo que necesita para que usted haga lo que ha elegido hacer. Recordemos algo, una historia, Antiguo Testamento. Recordemos a los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tuvieron que elegir. ¿Recuerda usted eso? Tuvieron que elegir, ya sea arrodillarse frente a la estatua y salvar su vida, o pararse con Dios. Tuvieron que elegir. Ellos no sabían si iban a ser librados o no del fuego, porque cuando Nabucodonosor les preguntó, ¿quién es ese Dios que los va a librar? Ellos dijeron, no sabemos si nos librará o no, pero no nos inclinaremos. O sea, ellos dejaron claro que no estaba la situación de que si los libraba ellos no se arrodillaban. No, sea que nos libre o no nos libre, no nos arrodillaremos. ¿Por qué? Porque Dios dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni mucho menos la adorarás. Por lo tanto, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a adorar una imagen, nosotros adoramos al Dios vivo, real, verdadero. ¿Te das cuenta de eso? Fue una elección. Ellos tuvieron que hacer esa elección. Y debido a que escogieron a Dios, ¿qué pasó? No se quemaron en ese fuego. Pudieron permanecer firmes. Ahora imagínate después el testimonio que tenían Sadrach, Mesach y Abednego. ¡Wow! Los lanzaron al foso, ¿cómo no? Al horno de fuego y no se quemaron.
Y había un cuarto personaje allí que era como, ¿cómo dijo Nabucodonosor? ¿Qué dijo de él? Como el hijo de los dioses. ¡Wow! Así que después, cuando salió Sadrach, Mesach y Abednego de ahí, ni chamuscado, ni olor a humo. Nosotros hemos estado pasado a humo todo el día. Ni olor a humo. Imagínate medio testimonio, qué convicción, qué firmeza, qué realidad en su vida. Por eso te digo que cuando tú vences la tentación, te haces más firme y más sólido en Cristo. Ahora, yo sé que te encantaría que te tiraran en un horno de fuego, pero no, va a ir de a poco. Ya viene el horno, va a ir de a poco. Entonces, esto es igual contigo y conmigo, hermano querido. En todo caminar, en toda tentación, tienes que hacer una elección. O sea, esto es de parte de tu propia posición o pararte con Dios. Eso es lo que debemos elegir. Si escoges a Dios, entonces no vas a fallar. Va a ser difícil, claro, porque tienes una lucha en tu interior, pero no vas a fallar. Tu elección entonces es puesta en acción a causa de la tentación. Y esto, por supuesto, inmediatamente integra tu naturaleza en Dios. Y un paso más hacia adelante que has dado, por supuesto, y dado en la formación del carácter, del crecimiento espiritual, que siempre va Dios a usar. Cuando tú creces en el Señor, entonces Dios más te usa. Cuando tú maduras espiritualmente y tu carácter es moldeado, Dios más te usa. En algunos casos es una gran contienda con la tentación, como cuando el Señor Jesús estuvo en el monte. Él tuvo también que hacer una elección de tal magnitud que de alguna forma nosotros vemos que esa alma estaba completamente fuera del alcance de esta tentación en particular. Y en ese momento se establece totalmente en Dios. Él decidió hacer la voluntad de Dios, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él decidió. Recuerde las palabras de Cristo a Pedro cuando sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Le dice: ¿acaso no sabes que yo le puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles y Él me la enviaría? O sea, Él sabía perfectamente que podía decidir: Señor o Padre mío, no voy a la cruz, se acabó. No sé si me entiende, pero Él decidió. Su carne, por una parte, le decía: pasa de mí esa copa. Pero su espíritu, la voluntad de Dios, le decía por otro lado: sigue haciéndolo. Y Él decidió que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una elección. Entonces, cuando nosotros elegimos y elegimos lo correcto, vamos entonces a vivir algo maravilloso. Vivimos repetidas contiendas y repetidas elecciones, y frecuentemente entremezcladas con derrotas, forman una senda gradualmente ascendente a una victoria habitual. No es que toda la vida vamos a tener victorias, vamos a tener también derrotas en medio de esto, pero también eso nos va a enseñar. Debemos saber que muchos ataques de tentaciones son por nuestra propia falta, por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia debilidad. Es como decir, el diablo huele el miedo. Es como los perros cuando tú le demuestras miedo y huelen la adrenalina tuya, el perro es y tú sales arrancando. Es una cuestión terrible eso, ¿no? Cuando el miedo te envuelve. ¿No te ha sucedido? En una parte oscura te da miedo y te empiezas psicológicamente a atemorizar tú mismo. Y sientes como que te agarran por la espalda y parece que sientes las uñas en la espalda. Todo eso es parte de nuestra tentación. Nosotros mismos atraemos aquello. Ahora, si mantenemos un andar cercano con Dios, vamos a ser inmunes a la tentación.
o inmunes a ciertas tentaciones que sin duda van a venir sobre nuestra vida. Si miramos la Escritura, vemos a Cristo batallando mientras los discípulos dormían. Cristo estaba orando y estaba en una batalla espiritual. Y cuando llegó el momento terrible, Cristo estaba calmado mientras que los discípulos huyeron. Mira la diferencia. ¿Te das cuenta de eso? Es importante mirar la Escritura. Jesús tuvo una batalla espiritual mientras los discípulos dormían. Pero en esa batalla espiritual Cristo logró la victoria. Decidió que no se haga mi voluntad sino la tuya. Perfecto. Él decidió y estaba tranquilo. Y cuando vinieron, todos los discípulos huyeron. Esto es lo que nos muestra entonces qué es lo que debemos hacer. Esta es una elección para nosotros. Estamos rodeados de pruebas y tú y yo necesitamos conocer estas cosas, saber por supuesto lo que está aconteciendo, lo que está ocurriendo. Nosotros atraemos estas cosas encima de nosotros mismos porque nuestras debilidades están presentes. Es correcto, muy correcto, temer a la tentación y no buscarla. Es correcto. Aún menos darle la bienvenida. Es correcto. Debemos orar diariamente. Como la Escritura dice, no nos metas en tentación. Pero al mismo tiempo podemos ver que la tentación es nuestro campo de batalla y una oportunidad para vencer. Una oportunidad para vencer. O sea, en las tentaciones salen cosas que nunca pensamos que estaban ahí. Hay muchos cristianos que hablan a veces conmigo y me dicen: pastor, yo nunca pensé hacer lo que hice. Yo no sé cómo llegué a eso. No sabían que estaba ahí esa debilidad. Y cuando vino la tentación no soportaron, no tuvieron la fuerza, no decidieron correctamente. Hermano, es solo cuando estamos tentados que realmente podemos conocer aquellas cosas que están en nosotros, que impiden nuestro progreso, que impiden nuestro crecimiento para llegar, como dice la Escritura, a la plenitud de Cristo. Por consiguiente, entonces, las tentaciones son una necesidad en nuestra vida, porque esas tentaciones son las que nos van a hacer crecer. Ahora dice usted y está pensando, dice: pastor, pero es que si a mí me tientan, yo caigo. Pero si te aferras a Cristo, no. En el caso de Cristo no había nada en él. Recordemos una frase, cuando los discípulos le dicen al maestro, a Jesús, le dicen: Señor, allí viene Satanás. Jesús responde, dice: él, por Satanás, voy a decirlo así para que entendamos, Satanás no tiene nada de él en mí. O sea, es como usted y yo. Dice: el diablo anda como león rugiente. ¡Epa! El diablo no tiene nada de él en mí. Y usted se pone a pensar y dice: eso es muy grande para nosotros, pastor. Yo creo que es muy grande. Tenemos que tener una elección. Si vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a hacer nuestra propia voluntad. En Mateo 3:17, lo que decía al principio, podemos observar una voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo había sido reconocido y por supuesto bautizado, y el diablo lo tentó ahí mismo. Salió del bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto y el diablo se tiró inmediatamente de cabeza sobre él. O sea, es como decirle a algunos hermanos: vas a ser bautizado y el diablo se va a venir de cabeza encima tuyo. Mejor no me bautizo, dice el hermano. Ahora, no pienses que es algo raro que estés pensando o pasando por las tormentas y las presiones, y que aún vas a atravesar muchas más, porque esa es la realidad, porque son necesarias. Primero, para que seamos limpiados y purificados y podamos conocer nuestros puntos débiles y Dios fortalezca aquellos puntos débiles. El desierto no está a miles de millas de tu camino, sino delante tuyo. Y si te mantienes caminando con Dios, si caminas con el Señor, y entendemos por supuesto lo que va a suceder,
sabrás que Dios, por supuesto, va a guiar tu vida. Y Dios va a ayudarte en toda esa situación. Vas a tener que encontrarte con muchos problemas en el camino, con muchas dificultades. Porque es solo cuando pasamos estas tentaciones que nuestro carácter va a ser afirmado. Por eso ves a tantos cristianos descarriados hoy, evangélicos descarriados. Y quizás tú mismo has pensado en tirar la toalla y no seguir. Tú has pensado ya en, no, hay mucho problema, mucha dificultad. Yo no sé por qué voy a la iglesia y me va peor. Yo no sé por qué voy a la iglesia y ahora las tentaciones están por todas partes. Yo no sé. Dios quiere moldear tu vida. Dios quiere limpiarte. Dios quiere afirmarte. La Biblia dice, si te juzgas a ti mismo, no serás juzgado. Esta es una gran verdad, tremenda verdad. Esto implica el por qué nosotros tenemos que encarar como cristianos las cosas que se nos presenten. Y tenemos que hacerlo. Hoy día hay una gracia barata. Esa gracia barata que enseñan por ahí, que dice que todas las dificultades que enfrentas en la vida son por el diablo y Dios no tiene parte en ellas. Esa es una gracia barata. Dios es el que permite. Dice que ni siquiera una hoja de un árbol cae si no es su consentimiento. Así que no me vengas a decir que Dios no sabe lo que estás pasando, que Dios no sabe la tentación que estás teniendo. No, Dios lo sabe absolutamente todo. Entonces, esta gracia barata dice y enseña que de una u otra manera el diablo es el culpable de todo. Pero tienes que rechazar esto porque nunca te conocerás a ti mismo, a menos que Dios permita que el diablo te ataque. Ayer hablaba de Job y termino con lo que Job dijo al final de todo el proceso de prueba y tentación que vino a su vida. Él dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y Job dice incluso, yo hablaba cosas demasiado maravillosas que no entendía. O sea, está diciendo, no te conocía realmente y ni siquiera me conocía yo mismo, pero hoy día sí. Esa es la realidad. Nunca vas a conocer cuál es la unión más débil de una cadena hasta que jales de ella. Tú puedes ver ahí una cadena, parece está bien, dice no, parece este eslabón está medio, este otro también está, no sé cuál estará firme o no, a ver, peguémosle el tirón, ¡pah! Y se cortó. ¿Dónde se corta? En el eslabón más débil. Entonces, de esta manera, nunca sabrás cómo juzgarte a ti mismo hasta que te conozcas a ti mismo. Es fácil juzgar a los demás, poner el dedo acusador en los demás, es fácil. Pero ¿qué hay de ti? ¿Cómo te juzgas a ti mismo? Vas a tener que enfrentar tu yo, vas a tener que enfrentar las tentaciones, vas a tener que vivir las experiencias para saber quién eres realmente. Finalmente, una cosa tiene que quedar clara y tremendamente aclarada. La tentación no debe en ningún sentido ser confundida con el pecado. En ningún caso la tentación es pecado. ¿Qué te estoy diciendo? Que si tú eres tentado mientras no cedas, mientras no decidas pecar, no es pecado. Oh, pastor, ay, sígale en eso, por favor, que algo me gustó. Lo bueno y lo malo reside en el corazón, en la voluntad. Y esto gobierna y dirige, por supuesto, estos instintos. Por lo tanto, ser atraído por un instinto es natural y normal. Voy a seguir explicándole. No hay ni habrá nadie que no tenga pensamientos que vengan a su mente que no son pensamientos puros.
Ningún ser humano puede decir: yo nunca he tenido pensamientos malos. No, es imposible. Todos tenemos pensamientos impuros. Vemos algo que no debemos ver y sin darnos cuenta vienen los malos pensamientos. Déjame enseñarte esto. No es pecado si no vienen estos malos pensamientos. Tú puedes ver algo, pero si no vienen esos malos pensamientos, no es pecado. Ahora, si esos pensamientos vienen, ¿qué sucede? Quiero explicarte esto. Es pecado solo cuando tú los retienes en tu mente. Así que no dejes que el diablo te condene cuando vengan esos pensamientos. Si tú los retienes en tu mente y comienzas a evolucionar con ellos allí, entonces hay pecado. Van a venir a tu mente muchas cosas. Van a atravesar por tu mente muchas cosas. Vendrán, claro que sí, pero esta tentación no es pecado. Pero si tú los retienes, se convertirán en pecado. En la teología sistemática, el hermano Finney enseñó algo bien importante. Dice que no hay ningún valor en aquello que no tiene que ser resistido. No hay ningún valor en aquello que no tiene que ser resistido. Por ejemplo, la Biblia dice que si alguien te pega en la mejilla, ¿qué dice? Que le pongas la otra. Conozco, sin embargo, a muchas personas que voltearían la otra mejilla porque tienen temor de no hacerlo. Ojalá puedas entender esto, me cuesta explicarlo. Muchas personas voltearían la otra mejilla cuando ya le han pegado en una porque tienen temor de no hacerlo. No hay ningún valor en esto. Pero cuando un hombre te golpea y la voluntad y todo en ti se levanta para devolverle el golpe, escucha bien, pero no lo haces, has ganado entonces una batalla contra la tentación. Y esto afirma el carácter, porque esa es la decisión que tú tomaste y fuiste fortalecido. Ojalá hayas logrado entender esto. Cuando alguien te golpea en una mejilla y a ti te dan ganas de darle inmediatamente la devolución, pero la Biblia dice que tienes que ponerle la otra mejilla y te retienes para no golpearlo y le pones la otra mejilla, entonces has ganado. ¿Te fijas? Y la próxima vez que te ocurra lo mismo, será mucho más fácil para ti. Ya ni sentirás la reacción de golpear al otro. Ya sé cómo es esto, dice. Esto es fácil. Dale. Oye, ¿y no te vas a enojar? ¿Para qué? Salgo triunfador. La gente puede decir: mire, no hizo nada el cobarde. Ni tiene idea que soy victorioso. Entonces la próxima vez, como dije, será más fácil. ¿Por qué? Porque la forma en que reaccionaste la primera vez va a ser la forma en que quieres reaccionar la segunda vez. Si hay temor o sustituto, podría decir, o sustituir la fe. Si hay ira y lo sustituyes por amabilidad. Si hay orgullo y lo sustituyes por alabanza, hablo de alabar a otro. Si hay codicia y lo sustituyes por amor, todo va a depender de la elección que tú hagas, ya sea que sea pecado o no. Y eso es la situación más compleja en la vida de cada ser humano. La codicia
se te va a presentar si eres un ser humano normal, pero el amor también va a presentarse y va a estar allí. Y la elección que tú hagas va a determinar realmente si esta tentación se convierte o no en pecado, o si esta tentación es solo una tentación que tenías que enfrentar y que tenías que vencer. Y en ese camino real se va conformando, por supuesto, a la persona, a la imagen de Cristo. La tentación es así. ¿Has odiado a alguien alguna vez? Oh, parece que soy el único que odia. ¿Hemos odiado a alguien alguna vez? A ver si lo entendemos mejor. ¿Hemos odiado a alguien alguna vez? Yo un montón. Y he tenido que sustituirlo por amor. ¿Has tenido intenciones de vengarte alguna vez de alguien? Pero has tenido que sustituirlo por perdón. Y ahí es donde ganas la victoria. ¿No te ha pasado que cuando te hablan de alguien y tú tienes alguna raíz de amargura, te dan ganas de decir algunas cosas, pero te aguantas? Has ganado una victoria. Señor, me está gustando esto. ¿No? ¿Cuántas veces has tenido esa experiencia? Que alguien viene y te habla bien de alguien y tú sabes algo terrible de esa persona y te aguantas. Has ganado la victoria. Así es como el carácter es moldeado. Porque debes darte cuenta, hermano querido, que la santificación es en su misma base, es un intercambio de una vida por otra. Es lo que hemos enseñado también. Es conformado a la imagen de Jesucristo. O sea, ¿qué haría Cristo en este tiempo? Recuerda, lo golpearon, lo azotaron, le arrancaron las barbas, le pusieron la corona de espinas, lo clavaron en la cruz. Y cuando estaba en la cruz dice: Padre, perdónales. Wow. A ti no te han tirado ni un tomate todavía. A lo sumo te han dicho: no te han dicho nada. ¿Qué te han dicho? O sea, imagínate. Y estás enojado, estás molesto, estás enrabiado. Y tú tienes que entender que la gente allá afuera en el mundo está sin Cristo, no tiene nada de Dios. Por lo tanto ellos odian, tienen celos, tienen envidias, tienen odiosidades, tratan de hacer el mal constantemente. Esa es su vida. Tú no, tú vives en otra vida. Tú eres la luz del mundo. Entonces lo que hacemos a través de lo que Cristo hace en nuestra vida es reemplazar la vida antigua con la vida de Cristo. Y esta vida pasa a ser la misma esencia de la santificación. Entonces, mientras nos movemos progresivamente en esta línea hacia la imagen de Cristo, entonces Dios va haciendo, por supuesto, que veamos lo que hay en nosotros que no es de Cristo, y vamos a tener que tratar con eso hasta que conozcamos esas cosas. Y una vez que tratemos con ellas, por supuesto, debemos sacarlas de nuestra vida, porque ya no tienen lugar en nuestra vida. En ese proceso entonces nos vamos conformando a Cristo. Y esto es lo que llamamos santificación. Es una santificación progresiva. No existe en cierta manera la santificación instantánea, aunque cuando el creyente acepta a Jesús como Señor y Salvador, toda su vida es cambiada por otra. Pero allí tiene que comenzar entonces a doblegar áreas de su vida a la voluntad del Señor. Cuando usted y yo entonces entramos en esta santificación progresiva, esto significa que yo recibí instantáneamente la santificación al aceptar a Cristo cuando nací de nuevo, pero el proceso de esta santificación es que estoy siendo conformado cada día a la imagen de Jesucristo. Esto es como preguntarle a usted: ¿usted es Cristo hoy? Y yo sé que no, eso, pastor, me falta un poquito. Un día esta imagen será moral y espiritual, y yo y usted recibiremos un cuerpo como su cuerpo glorificado si entro, por supuesto, en el rapto de la iglesia. Entonces imagínese, vamos a ser como Cristo.
Pero el ser conformados a Jesús ahora simplemente significa que Dios está reproduciendo el carácter moral de Cristo en nosotros que hemos nacido de Cristo. Para que Él pueda hacer esto en nosotros, Él debe permitir situaciones en nuestra vida que nos muestren lo que hay dentro de nosotros que no es de Cristo. Cuando un hijo nace en un matrimonio, tiene algo del padre y algo de la madre, ¿se ha fijado? Dice, oh, si se parece al papá, hoy se parece a la mamá, no, si es igualito. Y después cuando va creciendo, mira si es igual al papá el carácter, mira si que mañoso, igual, pero es igual. La misma maña, los mismos gestos, mira y camina igual, la porquería, cabro. O sea, todo comienza a tener un símil, ya sea del papá o de la mamá, en el carácter, la forma, la templanza, en fin, absolutamente en todo. Y comienza a tomar cosas de los padres. Ahora, mirémonos, hemos nacido de Cristo. ¿Qué hay de Cristo en ti? Se parece a Cristo. Tiene un cierto aire a Cristo. ¿Te fijas? Al criar a nuestros hijos, mi esposa de alguna manera sabía que debía enseñarles a aceptar sus responsabilidades en el tiempo correcto. Eso es lo que tratamos de hacer todo padre. Si tú no sabes hacerlo en el tiempo correcto y tratas de forzar al niño a hacer ciertas cosas en una edad muy temprana, entonces vas a poner obstáculos para el desarrollo normal. Se va a atrofiar el niño. Pero si también esperas demasiado tiempo, vas a hacer que sea muy difícil para que ese niño pueda superar eso en el proceso de convertirse en un ser humano bien integrado. Por eso tenemos el problema que algunos padres cuidan tanto a sus hijos que crecen de tamaño pero siguen siendo unos cabros chicos. Es que mi bebé hacía un pailón. Y otros niños sumamente pequeños, ya hechos y derechos, incluso trabajando, tomando responsabilidades que no deberían tomar. O sea, tenemos los dos polos y en ese sentido debemos ser cuidadosos. Déjeme cerrar. Pablo dijo algo importante. Cuando yo era niño, actuaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Dios ha tolerado muchas cosas en mi vida y en tu vida. Y la sangre de Cristo es la que nos ha mantenido limpios mientras crecíamos. Estoy hablando de la vida cristiana. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos desobedecido? ¿Cuántas veces? Ya. El Señor ha tolerado muchas cosas en ti y en mí. Cuando nacimos de nuevo verdaderamente y el pecado golpeó la puerta de nuestra vida y todas esas cosas de inmediato comenzaron a golpear en nosotros, Dios trató en nuestra vida para que muchas de esas cosas que eran pecado salieran, desaparecieran. Pero los pecados del espíritu, los regaños, el enojo y las actitudes incorrectas salen a la luz muchas veces, y Dios permite que tú las enfrentes, que yo las enfrentes, para que pueda de alguna manera darnos cuenta, o podamos darnos cuenta de lo que no es de Cristo en nuestra vida. Entonces Él nos dice: deja todo esto, abandona todo esto, no te sirve para nada. Entonces, si no tratamos con esas cosas en el momento correcto, vamos a seguir en nuestra vida cristiana permitiéndolas. Y vas a comenzar a pensar que todo está bien y no hay nada malo. Entonces, cuando hay acciones en una dirección, siempre va a existir una acción contraria. Siempre va a haber una oposición.
Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Si tú decides servir al Señor, la carne tratará de oponerse constantemente. Si tú decides ir por la carne, el espíritu tratará de llevarte a la voluntad de Dios. Pero tú eres quien decide. Entonces, en ese momento crítico, si yo doy lugar al deseo de la carne, entonces eso se va a convertir en un pecado. Y en ese momento, no por el hecho de que vino la tentación, que la tentación en sí no es un pecado, pero si doy lugar a ese deseo, se convertirá en un pecado. Jesús fue tentado en todo. Y cuando estuvo con Satanás, allí él lo tentó y usó la palabra para tentarlo. Y Jesús salió victorioso, enfrentó la tentación, venció la tentación. Entonces existe esa acción en oposición por parte del Espíritu Santo, diciéndome que no es de Cristo lo que estoy haciendo, que no es de Dios lo que estoy haciendo. Y ahí es donde yo debo tomar decisiones. Pero si yo me rindo a ese deseo, se convertirá en pecado. Del otro lado es solo una tentación. La puedo conocer, la puedo vencer, puedo saber. Es una tentación. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios y entendemos lo que es la tentación y cómo puede ser un medio para afirmar nuestro carácter, tenemos entonces que entender que debemos aferrarnos al Señor. Y aunque venga la tentación, nosotros decidiremos por Dios. O sea, tiene que saber dónde ubicar las prioridades. Si usted quiere realmente ser ese vaso que Dios ha llamado o quiere usar, usted debe tener prioridades en su vida y tomar decisiones correctas. Todos tenemos problemas. Mi carácter, su carácter es complejo. Somos cambiantes. Usted dice: yo no me enojo mucho, pero cuando me enojo, Alguien dice por allí: yo tengo buen carácter, según su criterio. A veces hay que mirarse al espejo cuando nos enojamos para asustarnos un poco, porque nuestro rostro a veces dice muchas cosas y es verdad. Es complejo. Y hay cosas las cuales Dios irá tratando a través de la tentación. ¿Para qué? Para que las venzamos. A veces en su mismo matrimonio, usted dice: yo no sé por qué, no sé qué ejemplo poner para no dañar a nadie, pero es realidad, ¿no? Yo no sé por qué siempre mi esposa me catetea las mismas cosas, lo mismo de siempre. La tentación, Dios permite. A ver tu reacción. Es que la vez pasada, ¿te acuerdas cómo reaccionaste? Quedó la escoba, te fuiste de un portazo, gritaste, pataleaste, le pegaste al perro y te fuiste. Ahora el Señor viene y permite otra vez que te prueben lo mismo, a ver cómo reaccionas. Reaccionaste igual. No has aprendido nada, no has crecido nada. Si ya viste que la vez anterior no terminó bien, entonces ahora tienes que hacerlo mejor. Decide guardar silencio, quedarte callado, no discutir, no hablar. Es que si no hablo, ella gana, no importa. O viceversa. La tentación siempre va a estar ahí, de una u otra manera. Y la tentación viene ¿para qué? Para moldear nuestro carácter, moldear nuestra vida, y que nosotros nos demos cuenta quiénes somos realmente y necesitamos cambiar aspectos de nuestra vida. La tentación analizada. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Si hiciera un llamado hoy al altar, tendría que decir: por favor, hermanos, vengan todos los que han sido tentados alguna vez. No quedaría ninguno allí.
Porque todos los días somos tentados de una u otra manera. Y vuelvo a insistir, la tentación no es pecado. La tentación pasa a ser pecado cuando tú le das lugar en tu mente y comienzas a tomar una decisión equivocada. Tú puedes oír todo, de todo. Alguien puede ofenderte, alguien puede herirte, alguien puede hablar de ti, y va a depender de tu decisión. Puedes tirarle agua a eso o echarle benzina. Tú decides. Es una tentación la cual debes conocer y saber que Dios está permitiendo para moldear tu carácter. Y alguien te dirá algún día: oye, de un tiempo a esta parte he dado cuenta que has cambiado harto, ¿eh? Antes eras polvorita, era un polvorín, estallabas por nada. Ahora te veo más callado, silente. Ya no estallas tanto. Has crecido, has madurado, has entendido. Esto es lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Imagínate cómo sería nuestro testimonio allá afuera, nuestro testimonio en la familia, nuestro testimonio con nuestros hijos. ¿Cómo sería de diferente? No me mires como algo perfecto, por favor, no lo soy. Tengo mis imperfecciones y me he dado cuenta de ellas y estoy luchando con ellas. Y tengo que aprender a guardar silencio, tengo que aprender a poner la otra mejilla, tengo que decidir hacerlo, porque las ofensas están diariamente. No te hablo tan solo del matrimonio, hablo de la familia, hablo de la gente, hablo de las personas, en todo lugar. Vas conduciendo por la calle y alguien te toca la bocina y pasa por arriba. Como dijo una vez un hermano, abrió el vidrio y le gritó para el otro lado. Y dije: ¿qué va a hacer? Y le gritó: agradece que soy evangélico. Las tentaciones van a estar ahí, de todo tipo. Y esas tentaciones moldean tu carácter, tu vida, para que sirvas a Dios como Él quiere. Así que, hermano querido, si quieres venir al altar y queremos orar, porque de verdad necesitamos la ayuda de Dios. Me encantaría yo pasar al altar primero, porque de verdad necesito la ayuda de Dios en muchas áreas de mi vida. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de las tentaciones que constantemente están ahí y que tenemos que vencerlas y que tenemos que salir victoriosos, porque la lucha es constante y se hace fuerte. Y Dios quiere tratar con nuestra vida y moldear nuestro carácter para enseñarnos lo que es realmente Cristo en nosotros. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.